Julia Carabias es bióloga, ha sido una activista muy importante para la preservación del ambiente de nuestro país. También ha sido secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la República. En un momento en que el agua se está convirtiendo en uno de los temas fundamentales de nuestro país, ella acaba de publicar un artículo en la revista Nexos que se llama Agua para principiantes. Me llamó poderosamente la atención y el tema, uno de los más importantes para nuestro país. Julia Carabias, gracias por estar con nosotros en Muchas la entrevista. gracias, Sergio. ¿Por qué es tan importante el agua? Digo, es lo evidente, todos tenemos que beber agua, somos parte agua y todo, pero por otra parte estamos teniendo problemas muy serios de agua. Sí, yo creo que el problema no solamente es de México, es un problema global. Todo el mundo está cercano a una situación de crisis del agua en el planeta. No hemos llegado a ella, pero hay muchas regiones. África ya tiene una situación de enorme crisis. ¿Por qué es importante? Pues porque el agua es parte de la esencia de todos los seres vivos, no podríamos vivir sin el agua, porque es el motor del desarrollo, es el que produce, el que mueve, el que produce energía, el que produce alimentos. Esta dependencia que los seres vivos tenemos del agua es total, y lo que creo que es muy importante es entender que este agua está formando parte de un ciclo, el ciclo hídrico, en donde los ecosistemas son indispensables, es una parte de ese ciclo. Y lo que los humanos estamos haciendo sobre estos ecosistemas naturales está generando una ruptura de este ciclo, está modificándose, y no es que el agua se vaya a acabar, nunca se va a acabar el agua. Mientras el planeta siga siendo el planeta, el sol siga saliendo todas las mañanas, el agua seguirá siendo el agua. El asunto es que el agua disponible para los humanos es lo que se encuentra en una situación muy crítica. ¿Qué estamos haciendo mal los humanos? Pues primero no estamos concibiendo de que el planeta, a pesar de que lo vemos azul, el 97%, un poco más del 97% del agua es salada. Tenemos una fracción muy pequeña, que es menos del 1%, la que es accesible para la población humana. Entonces, esa pequeña parte de agua la estamos utilizando de manera equivocada. Por un lado, estamos haciendo procesos de sobreexplotación, a partir de un uso que se está desviando particularmente hacia las actividades agropecuarias, particularmente las agrícolas de riego, en todo el mundo. México no está al margen de eso. Cerca del 70% del agua se usa para agricultura. ¿Es malo eso o es bueno? El problema es que en ese uso es necesario, es absolutamente necesario. El problema es que ese 70% del agua está desperdiciándose en más de la mitad por los malos sistemas que se tienen de riego y por un conjunto de normatividades que no ayudan al ahorro del agua. En México tenemos una buena muestra de esas normatividades. ¿Qué estamos haciendo mal? En vez de tener leyes para proteger el agua, estamos teniendo leyes que promueven el dispendio del agua. ¿Cuáles son esas leyes? Bueno, en México está la Ley de Aguas Nacionales, la cual fue reformada en el 2004 con visiones bastante avanzadas. El problema es que no generó los consensos necesarios entre el Ejecutivo, Legislativo y la sociedad y los usuarios. Y entonces lo que ocurrió es que no se expidió el reglamento. Entonces estamos trabajando con un reglamento que forma parte de hace 20 y tantos años, y una ley que tiene ciertas visiones hacia la sustentabilidad. Recuerdo que me decía mucha gente que teníamos leyes que promovían el dispendio. Si no usabas el agua este año, perdías el agua para el año siguiente, que el agua se regalaba cuando pues no necesariamente eso servía para su mejor uso. ¿Sigue existiendo esto? El agua agrícola está, por un lado, está subsidiada porque la tarifa de electricidad es muy barata. Entonces el agua se saca con bomba, y entonces esto resulta muy barato. No se paga, 2. Y 3, se concesiona. Y si la concesión no la utilizas en su totalidad, entonces la pierdes. Entonces, ¿por qué vas a tener gastar agua? Por un lado es a sacarla con mucha facilidad y 2, a gastarla. Entonces no existe ni el incentivo, ni las inversiones, ni la normativa que te esté obligando a ahorrar. Ahora, cuando hay un proceso de ahorro
porque la Comisión Nacional del Agua contribuye, por ejemplo, con recursos económicos para mejorar los distritos de riego que sean más eficientes. Entonces ese agua se utiliza para seguir utilizando más sitios de producción. Y muchos de estos cultivos son cultivos completamente inadecuados. Por ejemplo, la alfalfa en el desierto. Esto no tiene ninguna lógica. Es un agua muy cara, muy valiosa desde el punto ambiental, es crítica porque incluso son aguas que vienen de los mantos freáticos, que se han, varios de ellos, formado desde la época de las glaciaciones, y ya no se están regenerando porque después de las glaciaciones, un cambio climático normal que hubo, natural, quiero decir, ese agua ya en el desierto no se vuelve a regenerar. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, sobre todo, por ejemplo, para el norte de México, donde tenemos una gran escasez de agua? Mira, yo creo que una primera cosa es que tenemos que entender que en México tenemos que regionalizar las políticas de agua. Y una cosa es el norte y otra es el sur. No es lo mismo Sonora que Tabasco. Chiapas y Baja California, ¿no? Los estados de los mayores extremos de agua. Entonces, la zona norte de nuestro país está dependiendo mucho de los acuíferos. Es allí donde tenemos casi el 70% del Producto Interno Bruto, el 70% de la población, pero menos del 30% del agua. En la zona sur, que tenemos el 30% de la población y el Producto Interno Bruto, tenemos más del 70% del agua. Entonces, esta desigualdad es natural, pero tenemos que planear en el país el desarrollo de estas, ¿no? El agua, primero hay que detener el agua, de sacar así el agua de los acuíferos, en donde tenemos una sobreexplotación de los acuíferos ya muy riesgosa. Y ese agua se puede disminuir en su uso agropecuario con mejores sistemas de riego, pero para ahorrar, no para seguir incrementando la superficie agropecuaria. Sabemos que tenemos que seguir produciendo más alimentos porque la demanda de alimentos de la población en los siguientes años, en las siguientes décadas, va a tener casi que duplicarse, pero se puede incrementar la producción agrícola en nuestro país sin problema. No es un problema tecnológico, es un problema que radica en otros aspectos que tienen que ver los sociales, los económicos. Entonces podemos producir los alimentos necesarios sin tener que extender más la frontera agropecuaria y sin tener que sacar esa cantidad de agua. Y entonces ese agua que se está ahorrando de las actividades agropecuarias van primero para el abasto humano en la región, que hay muchas crisis locales, lo podemos ver en Sonora, y para otro tipo de actividades productivas. Y en el sur el principal problema que tenemos que atender el agua es, uno, la contaminación. No podemos tener ríos contaminados porque también la disponibilidad de agua disminuye cuando no hay ríos limpios. Y dos, tenemos que ser muy cuidadosos de todos los temas de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, que esta región con tanta agua está muy vulnerable y nos tenemos que preparar mucho más en México. Pero yo diría que los tres temas así centrales de una visión diferente del uso del agua es, primero, no podemos sacar y utilizar más agua de lo que la naturaleza y el ciclo hidrológico nos está proporcionando. Entonces, allí hay que medir cuánto es el gasto ecológico, cuánto es el caudal que se puede sacar. Podemos sacar del manto sabiendo cuánto le ponen las lluvias al manto. Del manto y de las superficiales, ¿no? O sea, de todos los cuerpos de agua tenemos que medir cuánto es factible para que el agua de los ecosistemas siga funcionando para el resto de los seres vivos. Que haya un equilibrio. Exactamente. Y esa parte estamos muy lejos de hacerlo. La segunda es que el agua, como se está usando, tiene que tener esta racionalidad a la que estamos refiriéndonos. Y la tercera es que no podemos estar desechando agua contaminada y tenemos que enfrentar los temas de esta contaminación con una normativa más estricta, una mejor vigilancia y sobre todo el incrementar la infraestructura de saneamiento adecuada para cada una de las zonas. El problema del agua tiene solución en México sin ningún problema. Nosotros tenemos suficiente agua para poder resolver los temas de la sociedad, los temas productivos, pero también para dar agua a todos los seres vivos y que los ecosistemas naturales puedan seguir siendo lo que son, que es lo que forma parte de este ciclo hidrológico, que es como empezábamos la charla, ¿no? ¿Qué habría que cambiar en este nuevo reglamento? Dices que la ley está modificada, el reglamento no. ¿Qué habría que hacer? ¿Cuáles serían
las prioridades de enmienda? Mira, la ley, aunque fue modificada, la ley como no adquirió los consensos, el reglamento pues, jamás va a salir bajo ese marco normativo. Entonces, ¿Habría que cambiar la ley también? Sí. En este momento hay un proceso que ya lleva un rato, que tampoco ha hecho los consensos y se atoró. Y ahora, justo hace unos días, la comisión en la Cámara de Diputados ha lanzado un procedimiento de discusión y de análisis muy organizado, muy bien llevado a cabo. El diputado Pichardo estaba haciendo una labor de consensos importante que está abriendo y convocando a la sociedad a decir, a ver, vamos a entender cómo debemos hacer esta reforma. Yo creo que hay que poner en este centro el tema del caudal ecológico para garantizar que todo el agua que estamos utilizando sea un agua sustentable. Es decir, que cada litro que consumimos estemos garantizando que la naturaleza lo va a poder reponer. Y entonces tendremos agua para siempre y para todos. El agua siempre ha sido la misma, ¿no? En el planeta Tierra hemos tenido la misma cantidad de agua siempre. Pero dices que el problema está en que pues podemos romper equilibrios, podemos ensuciar el agua, podemos hacerle muchas cosas al agua. Sí, el agua no se va a acabar. Y eso es el argumento fundamental de los ingenieros que cuando discuten con los ecólogos no nos entendemos. No, en efecto, el ciclo hidrológico va a seguir siendo el ciclo hidrológico. El tema es que va a cambiar en su disponibilidad, porque el agua puede ser en estado gaseoso, líquido, o congelado. Y entonces estamos interviniendo las sociedades humanas en que estos procesos cambien. El cambio climático está generando problemas importantes de la cantidad de agua que está congelada, y en la intervención que tenemos los humanos está provocando cambios muy sustantivos del agua disponible, del agua dulce disponible, que la estamos mandando al mar sin procesos que entren a su mecanismo terrestre. El agua se tiene que infiltrar, esto cae en los ecosistemas, se infiltra, por las raíces llega a los mantos acuíferos, después la propia vegetación la evapotranspira, vuelve a regresar, y cuando quitamos todos esos mecanismos naturales que generan parte de este ciclo de vida, pues por supuesto que disminuimos. Entonces el agua llueve y cae como en el cemento directito al mar, ¿no? Y eso es un desperdicio, que estamos cambiando la disponibilidad de agua dulce para el uso humano. Julia Carabias, gracias por ayudarnos a entender el agua como principiantes. Gracias a ti por la invitación a tu programa. A usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.